Programación de videojuegos. Introducción. Los lenguajes de programación llevan más tiempo en desarrollo que los propios ordenadores. Existen una infinidad de ellos para múltiples propósitos, pero solo unos pocos son usados habitualmente para la programación de videojuegos. Veamos cuáles han sido las tendencias en el pasado y cuáles siguen en bodega hoy en día. Los videojuegos despegaron con herramientas de lo más rudimentarias en la época de los 80, aunque Nintendo y Atari lo alargaron a lo largo de los 90. Cada juego se hacía directamente en la máquina sobre la que iba a correr. Lo más común eran los lenguajes de bajo nivel, es decir, cuyas instrucciones controlan el hardware directamente y deben tener muy en cuenta sus características físicas. Los ensambladores obligan al programador a realizar tareas como la liberación de memoria y el control de flujo de registros, cosas que requerían un conocimiento exhaustivo de la máquina sobre la que se estaba trabajando. La principal ventaja de esta tediosa técnica era el aprovechamiento del 100% de las capacidades de la máquina. Por contra, ello se suponía desarrollar una versión casi exclusiva para cada una. Por ello, según sus características gráficas de audio, métodos de entrada y componentes, los juegos diferían mucho de una plataforma a otra. Lenguajes de medio nivel, como BASIC, facilitaban en cierta medida estas tareas a cambio de sacrificar potencia de cálculo en una época en la que los juegos aprovechaban hasta el último bit de memoria y hacían malabares para dibujar colores en pantalla. ¿Qué es? La programación de videojuegos es un proceso que pertenece a la creación de un videojuego. Este proceso es efectuado por un programador de videojuegos. Gracias a la programación informática, casi siempre la programación de un videojuego se resume en repetir a trechos las siguientes acciones. Procesar la interacción de un agente con su entorno según las entradas del usuario, procesar los fenómenos indirectamente controlados por el usuario, crear una imagen a partir de esas informaciones y mostrarla en pantalla, igual para el sonido. El agente suele ser un personaje generalmente llamado héroe, pero también puede ser un coche, una nave o cualquier otra cosa. El entorno suele ser compuesto por una decoración estática y unos objetos interactivos, enemigos, objetos de inventario, puertas, entre otros. El usuario manda entradas al programar por medio de un periférico como un joystick, un teclado o un ratón. La gestión de las interacciones consiste en prever las acciones posibles sobre el entorno, detectar si han estado provocadas y procesar respuestas. Por ejemplo, para crear una interacción como abrir la puerta, hay que decidir los procesos que permitirán su cumplimiento. Por ejemplo, el jugador tiene que pulsar el botón pensado a tal efecto, tiene que estar bastante cercano, más o menos haciendo frente a la puerta. Luego, durante el juego, hace falta detectar si las condiciones están cumplidas. Se puede tratar de procesar la inteligencia artificial de los agentes no controlados por el usuario, gestionar las colisiones entre agente y la física para los juegos que emplean un modelo físico realista. Paso al alto nivel. A medida que las máquinas y consolas se hicieron más potentes y los juegos más y más complejos, el esfuerzo que requería codificar para el ensamblador fue cada vez menos productivo. Los lenguajes de alto nivel recogieron el testigo y siguen usándose en todos los estudios hoy en día. En lugar de tratar directamente con direcciones de memoria e instrucciones a la máquina, estos abstraen todos esos conceptos convirtiéndolos en objetos, bucles, variables y clases que son más fáciles de entender para el cerebro humano. Pese a desviar la atención de la eficiencia a la facilidad de uso, los programadores siguen teniendo que optimizar muchas sus funciones, sobre todo aquellas que se ejecutan a cada fotograma. El mercado de los juegos para móvil se mueve al son de las aplicaciones de cada sistema. Android funciona con el omnipresente JavaScript, usando en todo tipo de aparatos electrónicos. iOS usa Swift, un lenguaje recién nacido con una sintaxis clara y simple. El agónico Windows Phone usa el estándar multiparadigma. En entornos web, HTML5 lleva 5 años tomándole la delantera al veterano Abdo Flash, que ha quedado
relegado casi exclusivamente a los juegos de Facebook tras su abandono por parte de la mayoría de gigantes de Internet. Conclusión. A la conclusión que puede llegar es que para crear un videojuego se necesita entender un tipo de lenguaje, el cual es uno especial para cualquier videojuego, ya que cada uno suele ser diferente, aunque muchos piensan que es fácil programar un juego, la verdad es que no, por lo que se suele necesitar bastante tiempo para poder crear un juego y que éste vaya bastante fluido y sin bugs, ni nada de eso para que no se vea trabado o incluso con gráficos de mala calidad.